para entrar en la palabra del Señor, me gusta cuando estudio la palabra del Señor, discutir muchos temas, un tema muy en particular que en los últimos años Satanás ha envuelto la vida de muchos cristianos que por la ignorancia y el conocimiento de la palabra siguen siendo cristianos, pero se han dejado robar las bendiciones de Dios. Y hay un punto clave que está muy mal dicho en medio del pueblo de Dios, y hoy quiero confrontar ese dicho o esa expresión para romper algunos tabús que hay en la mente de los cristianos, y es cuando se habla de la ley de Dios, cuando se habla de la ley y se habla de la gracia. Hay muchos cristianos diciendo, o dicen, y digo yo, el mal dicho, que la ley fue abolida, y nosotros vivimos bajo la gracia. Hoy voy a hablar de la ley y la gracia. El título que he preparado para la conferencia se llama Por la ley, derecho a la gracia. Esta es una prédica que hace cerca de 14 años el Señor me la dio, la estuve predicando, pero hasta hace unos días que la volví a repasar se me fue revelado algo que no había visto, y hoy quiero compartirlo con usted. ¿Por qué razón? Porque mucha gente, hay temas específicos, por decir uno de los más tocados, el tema del dinero, de las finanzas, del diezmo. Mucha gente dice, eso era la ley, y la ley fue abolida. Hoy tengo como objetivo demostrarle a usted por la palabra que la ley no fue abolida, que la ley existió y la ley existe, y que lo que aparece en el Antiguo Testamento como ley necesariamente no fue eliminado. Así que espero que usted esté preparado para hoy ser educado, ser formado, y que podamos aprender un poquito más de la palabra del Señor. Dígale que tiene al lado la palabra de Dios para tu vida hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 17. Quiero que lo busque aquí, por favor, en la versión Reina Valera. Dice: pues la ley, ya la tenemos acá, al mejor estilo Colmenares o Beltrán. Versión Beltrán o Colmenares. No se metan con el otro hijo de la pastora. Ya la tenemos, Juan 1, 17. Ahora sí la tenemos. ¿No la tenemos todavía? ¿Todavía? ¿Cuándo se llevaron la Biblia? Ahora sí. ¿Ya consiguieron la Biblia? Ah, muy bien. Es que la había movido de hoja. Dice la palabra del Señor en Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repito, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, en Romanos capítulo 6, en el verso 14, Romanos 6, 14, que cuando la tengamos me hacen una señal allá para saber que ya la tenemos. ¿Ya la tenemos? ¿Ya la tenemos? ¿Ya la tenemos? Ahora sí la tenemos, muy bien. Porque es que como yo no tengo pantalla enfrente, no sé si ya está saliendo. Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Repito, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pastor, ¿de qué va a hablar usted si ella acaba de decir que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? Bajo la gracia. Tómelo con calma, tranquilo, no se me corra mucho, ya vamos a estudiar la palabra del Señor. Y por supuesto es que en el Evangelio de Juan, en la primera cita bíblica que veíamos arriba, nos muestra el gran cambio que tuvo lugar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, haber venido a esta tierra, marcó una diferencia entre el antes y el después. El antiguo pacto, el nuevo pacto. Mientras que la carta de los Romanos nos muestra el resultado de ese cambio en lo que concierne en la vida del cristiano. Mis amados, bajo el nuevo régimen, después de Jesús, el creyente, dice la Biblia, obtiene libertad de la esclavitud del pecado. ¿Alguien puede decir amén? La ley de Moisés fue dada en el monte Sinaí. Allá en el Éxodo 19 y en Éxodo 20 se habla de la ley de Moisés, y fue dada a Moisés para el pueblo de Israel. Dios en ese entonces, quien apenas era muy poco conocido por cuanto habitaba en medio de las tinieblas del mundo, estableció explícitamente sus justas y sus
santas demandas para poder comunicarse con el mundo. Si los hombres obedecían las leyes de Dios, serían bendecidos. Si nos desobedecían las leyes de Dios, entonces había una solemne ley, la ley de Moisés, y la maldición de esta ley caía sobre ellos. En Gálatas 3:10 la palabra nos dice, para reforzar lo que estoy diciendo, Gálatas 3:10. Listo. Solteros tienen que ser entrenados, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mis amados, la ley de hecho fue quebrantada, y la maldición merecida antes del tiempo en que las tablas de piedra fueran alcanzadas por el pueblo de Dios. No habían todavía las leyes cuando ya el pueblo las había roto, las habían acabado. Éxodo 32 nos narra sobre esto. El capítulo siguiente, después de Éxodo 32, nos dice cómo Dios trató a la gente, escúcheme, en gracia. A pesar de que no estaba la ley y a pesar de que no había gracia, vemos a un Dios que siempre ha tratado a su gente con gracia. Bajo la ley, mi querido hermano, no mitigada por la gracia, el pueblo debía perecer de inmediato, debía ser destruido. Pero Dios, en su amor y misericordia, Él siempre ha querido lo mejor para sus hijos. Mis amados, la gracia, por otro lado, significa que Dios se ha revelado plenamente a nosotros por medio de su Hijo. Y todas sus justas y santas demandas han sido satisfechas en la muerte y la resurrección de nuestro amado Jesús. De modo que la bendición de Dios está abierta para todo aquel que puede creer y recibir a Jesús como su Salvador. ¿Alguien dice amén? A todos los que creen, mis amados, se les otorga el perdón de pecados según la ley de la gracia y el don del Espíritu Santo. De modo que hay poder para conformarnos a la norma, a la cual es la gracia, y nada menos que Cristo mismo. Es decir, nos hacemos por medio de Cristo, nos hacemos proveedores de la gracia de Dios en nuestra vida. Amados míos, la misma esencia de la ley es pues una demanda, mientras que la esencia de la gracia es provisión. Bajo la ley, Dios, por decirlo de alguna manera, se presenta ante nosotros diciendo: ríndeme tu amor, dame tu obediencia. Pero cuando llega la gracia, en cambio, Dios se presenta con sus brazos abiertos diciendo: toma, recibe mi amor y mi poder salvador. Una diferencia bien determinada entre lo que es la ley y la gracia. Repito, en la ley Dios se presenta diciendo: dame obediencia, dame lo que tienes para mí. En la gracia Dios extiende sus manos y dice: toma mi amor, recibe mi amor y mi poder salvador. Por lo tanto, la ley dice: haz y vivirás. Pero la gracia dice: vive y haz. Los creyentes hoy día, como ya lo hemos visto, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Veamos cómo sucedió eso. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, 1, 2, 3, 4 segundos. Muy bien, Gálatas 4. Cuando diga Gálatas 10, entonces van a tardar 10. No. Gálatas 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción como hijos, o la adopción de hijos. ¿Cómo debiera traducirse este texto bíblico, mis amados? Una vez que vino Cristo, la redención se cumplió, y que el Espíritu de Dios fue dado, el creyente deja su posición de siervo, deja de ser un esclavo, y viene, según este texto bíblico, a convertirse en un hijo de la casa divina, siendo así puesto en libertad de su esclavitud por medio de la gracia. Sigamos en Gálatas 4, en el verso 1 ahora. Dice así, lo tenemos ahí mismo, ¿verdad? Pero también digo, escuche esto: entre tanto que el heredero es niño, en nada refiere o en nada difiere del esclavo. Repito otra vez este punto:
Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Y verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Alguien puede decir amén? Entonces yo pudiera decir que la ley es para los siervos y la ley es para los esclavos, pero la gracia es ¿para quién? Para los hijos. Juan 1:12 le dice clarito: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es importante comprender, mis amados, que la gracia nos da privilegios de hijos y nos quita los compromisos de los siervos o los esclavos. Privilegios como poder acercarnos a nuestro Padre cuando queramos o lo deseemos sin ningún acto religioso. La ley no lo permitía. En la ley era obligatorio para los siervos, y aún así, aunque hacían actos religiosos, no podían ver el rostro del Señor. Pero al ser hijos, mis amados, es de relevante importancia que entendamos que nosotros adquirimos compromisos, responsabilidades que nuestro Padre solo le puede confiar a sus hijos, es decir, a usted y a mí. Ya que somos como hijos de Dios, también coherederos juntamente con Cristo de todas las promesas que Dios el Padre nos ha dado. Por tanto, aunque la gracia es diferente a la ley, no podemos decir que la ley de por sí sola fue abolida. Decir que la ley fue abolida es una equivocación. Y confundir entonces la gracia con liberalismo. No se puede hacer eso porque es una mentira. Es algo totalmente falso. Ni la ley fue abolida, ni nosotros vivimos en liberalismo. La gracia no significa liberalismo. Lo que en verdad ocurrió, mis amados, es que la ley primera de Dios se transformó en una nueva ley que se llama la ley de la gracia. ¿Aló? La ley primera fue transformada, fue sustituida por una nueva ley. La constitución antigua fue sustituida por una nueva constitución. Para que me la entiendan más clara, como ocurrió aquí en Venezuela. Tenemos la constitución vieja, discutieron una nueva constitución. Lo mismo fue lo que ocurrió con la ley antigua. No fue que la ley fue abolida, fue que la ley fue sustituida y cambiada por una nueva ley. Cuando tú dices, yo vivo bajo la gracia, la expresión correcta debería decirse es, yo vivo bajo la ley de la gracia. Porque sucede que aunque usted no lo entienda o no lo haya nunca analizado, la gracia es una ley más compleja que la antigua. Pero si la analizamos a la luz de la palabra, encontramos que todas las promesas de Dios, todas, escúcheme bien, todas las promesas de Dios tienen cumplimiento bajo un requerimiento de su misma palabra. Así que la gracia no es libertinaje. La gracia no es que yo puedo hacer lo que me da la gana. La gracia no es que yo decido y vivo como yo quiero. La gracia es una nueva ley que también requiere cumplimiento. ¿Alguien puede decir amén? Así de simple. Búsqueme una sola promesa de Dios en la Biblia que no tenga un requerimiento. ¿Y sabe qué? No hay promesas sin requerimiento. Todas las promesas que están en la Biblia, de las del Antiguo Testamento, óigame, y las del Nuevo Testamento, todas requieren que yo haga algo. Así que la gracia no es libertinaje, la gracia es una ley. Busque cualquiera. Pastor, la salvación es gratis. Sí, esa es una promesa. Es gratis, pero dice que hay que hacer algo para ser salvo. La Biblia dice que a los que creen en su nombre y a los que le confiesan y reciben como su Salvador, le dio la potestad de ser hechos. Así que la gracia no es libertinaje,
no es que yo me hago hijo de Dios porque a mí me da la gana, porque yo quiero. No, hay una ley dentro de la gracia que dice que para ser un hijo de Dios debo confesar a Jesús como mi Salvador, debo arrepentirme de mis pecados y reconocerlo a Él como mi Salvador. ¿Por qué es tan importante esto que estoy resaltando? Porque Satanás se ha encargado de manipular la mente de muchos evangélicos. Por eso la palabra de Dios nos dejó el Señor escrito: en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, y aún muchos de los que han sido escogidos se apartarán de los caminos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es experto en confusión y es experto en traer esas dudas que destruyen la vida de los cristianos. Mis amados, lo único que realmente cambió, viéndolo de una manera más clara y sencilla, es nuestra condición de esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Yo antes bajo la ley era un esclavo del pecado, ahora bajo la gracia soy un esclavo. Nunca he dejado de ser esclavo, simplemente que ahora soy esclavo de Jesucristo, esclavo de mi Dios, el cual es un buen amo para mí y para ti. Mis amados, teniendo claro estos conceptos y de la forma en que afectan y se desarrollan dentro de nuestra vida, podemos discutir algunos tópicos básicos en la vida de los cristianos, como lo son, por ejemplo, la relación familiar, el matrimonio, mi relación con el prójimo, las finanzas en tema de dinero, la vida profesional, los negocios y aún cómo es nuestra vida espiritual, y comprender que en estos casos la ley no cambió. Lo único que ocurrió es que nuestra condición es otra, ya que no somos esclavos del pecado y de la muerte, sino de la ley y de la gracia por medio de Cristo nuestro Señor. Y es necesario que el pueblo de Dios entienda esto. La ley nunca fue abolida. Díganle que tiene al lado: la ley no fue abolida. La ley fue transformada. ¿Por qué muchos cristianos viven su vida como le da la gana? Porque piensan que la ley fue abolida y piensan que pueden vivir bajo liberalismo, y el liberalismo no es gracia. Gracia es una cosa, liberalismo es otra. Y la gracia, mi querido hermano, hoy quiero que se vaya de este lugar entendiendo algo: la gracia también es una ley. ¿Por qué no se le dice de lado? La gracia es una ley. Necesitamos sacar ese poco de cucaracha que están jugando dominó en la cabeza de los evangélicos, donde pensamos que podemos vivir como nos dé la gana. Escuche esto: pensamos que podemos adorar a Dios como queramos, que podemos llevar una vida matrimonial como nos dé la gana, que podemos criar a nuestros hijos como queramos porque la ley fue abolida, que podemos hacer negocios como nos dé la gana porque la ley fue abolida, que podemos venir o no venir a la iglesia como nos dé la gana porque la ley fue abolida. Mentira del diablo. Tú no puedes vivir tu vida como a ti te dé la gana, porque la ley de la gracia te libera o te condena igual que la ley primera. En la ley primera, el que pecaba debía morir. En la ley de la gracia, el que peca también debe morir. No hay cambios. Simplemente antes tú eras esclavo del pecado, ahora por medio de Cristo ya no eres esclavo del pecado, pero eres esclavo de Cristo y debes vivir bajo los principios de Cristo nuestro Señor. Vamos a analizar entonces algunas cositas básicas allí. Vamos a ver en lo familiar, por ejemplo. Bajo la ley antigua, nuestra obligación era, ¿qué decía la ley antigua con respecto a nuestros padres? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué decía? Dígalo duro. Honra a papá y a mamá. Eso lo decía la ley antigua. Como la ley fue abolida, yo ya no tengo que estar preocupándome ni matándome la vida por mi papá y mi mamá. ¿Quién le dijo a usted eso? Que usted ahora puede deshacerse de sus padres y que usted no tiene que darle honra a sus padres. ¿Dónde dice eso? ¿Ve que la ley no fue abolida? La ley fue solamente transformada por una nueva.
La ley antigua decía: honra a tus padres, sustenta a tus hijos, sustenta a tu esposa. Y la ley antigua también decía: enséñale las leyes para que de esta manera se cumpla el círculo aprendido y lo enseñado. Bajo la gracia, ¿qué cambió? Nada. Bajo la ley de la gracia no ha cambiado casi nada. Muy por el contrario, nuestro Señor Jesucristo nos añadió algo más. Maridos, amen a sus mujeres. Mujeres, sujétense a sus maridos. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Ay, usted estaba feliz porque la ley fue abolida. La ley no fue abolida. Se transformó y nos agregaron un artículo más. Antes era más fácil. En la nueva ley, que es la ley de la gracia, Pablo nos fregó con este texto bíblico. Antes solamente había que honrar a papá y a mamá y darle de comer a los muchachos y a la mujer y a los hijos y más nada. Pero Pablo, el Señor, le reveló y dijo: no, Señor, ya va. Ahora más bien los maridos tienen que amar a sus mujeres. Las mujeres tienen que sujetarse a sus maridos. Padres, dice aquí, no provoquen a ira a sus hijos. Ay, ¿dónde dice eso, pastor? Ahí lo dice, que no provoques a ira a tus hijos. Pero también dice: hijos, obedezcan a sus padres. Mis amados, ver esta parte de la Biblia con respecto a la familia de una manera diferente, tal como es el caso de este mundo, porque este mundo quiere que veamos la ley de la familia diferente. En este mundo no se habla de matrimonio, en este mundo no se habla de vivir en familia, que cada quien se rejunte a ver cómo viven, que si se separan los hijos vayan a ver cómo resuelven su vida. Los padres no se hacen responsables de sus hijos, los hijos no se hacen responsables de sus padres. Esa es la ley de este mundo. Eso se llama liberalismo. Pero la ley de la gracia va en contra de esa aberración diabólica y satánica que Satanás ha metido aún en medio del pueblo de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Aunque no le guste. Ah, pastor, la ley fue abolida. Sí. Pero Pablo dice: amad a vuestra mujer. O sea que la ley de la gracia nos fregó. Una sola mujer, un solo marido. En la ley más bien de la otra, como que era más fácil. Pastor, lo importante es que uno los ame, o que uno las ame, no señor. Esa es la ley de la gracia. Ahora, ¿qué tal si hablamos del tema del matrimonio? Miren, en el matrimonio, en la ley antigua y la nueva no cambió absolutamente nada. Si solo cumplimos la ley de la provisión que era en el Antiguo Testamento, entonces no podemos reclamar los beneficios de la ley de la gracia. ¿Me escuchó? Si yo solamente vivo bajo este principio, bajo la ley antigua, yo no tengo derecho a reclamar lo que es la ley de la gracia para los hijos de Dios. Si por ejemplo le hablo de la antigua ley con el prójimo, vamos a ver cómo era la ley con el prójimo. ¿Cómo decía la Biblia? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso era la ley antigua. Ahora nuestro Señor resumió todo eso y dijo: hay una nueva ley, la voy a transformar. Nunca Dios la abolió, la transformó y dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sencillito. Y esto es algo muy superior a lo que estaba en la ley antigua. Y solo si yo cumplo esa ley, puedo gozar de los beneficios de la ley de la gracia y poder ser llamado un hijo de Dios. Si yo no cumplo la ley de la gracia, no puedo disfrutar de los beneficios de la ley de la gracia. Por ejemplo, si hablamos de la finanza, que eso cómo le duele a los evangélicos, sobre todo los que están enchuquiqueados, que se los pasan metidos en Facebook y se los pasan metidos escuchando a un poco de profetas diabólicos que hablan en la palabra de Dios. Y en el tema de las finanzas, no, la ley fue abolida, la ley fue eliminada. ¿Dónde dice eso? ¿Qué podemos decir de la antigua ley que nos exigía? La antigua ley exigía diezmo, primicias y ofrendas. Sí, pastor, eso era la antigua ley. Pero bajo la gracia, ¿qué cambió? No, pastor, el Señor ya no exige diezmo, primicias y ofrendas. ¿Estás seguro?
yo encuentro en la nueva ley, que es la ley de la gracia, algo más terrible que eso. Y es que el Señor dice: yo soy dueño de todo. ¿Aló? En la ley antigua decían que Dios era el dueño del diezmo, de las ofrendas y de las primicias. Y en el nuevo pacto, que es la ley de la gracia, el Señor dice que es dueño de todo lo que tú tienes y que es dueño de tu vida, porque Él te compró de esclavo del pecado y te convertiste en el esclavo de Él. ¿Saben las finanzas qué quiere decir eso? Que Dios no es dueño del 10%. En la ley de la gracia quiere decir que Dios es dueño de todo lo que tú tienes y de todo lo que posees, porque Él es dueño de tu vida. Ahora díganme usted cómo me explica esto aquellos que no les gusta hablar del diezmo ni de las ofrendas, cuando ni siquiera son capaces de cumplir la ley antigua y vienen a pretender vivir como les da la gana en la ley de la gracia. Y queridos hermanos, la ley no fue abolida, la ley fue transformada. Cuando tú eras dueño, cuando el pecado era tu dueño en la antigua ley, Dios, para poder recibir tus ofrendas, te exigía el diezmo. En la nueva ley, para Dios recibirte, tú tienes que redimir todo delante de Él. Entonces, aquí tiene razón muchos de los que atacan el principio de las finanzas. Pastores del nuevo pacto, no hay que diezmar. Si usted no quiere diezmar, no diezme. No es obligatorio. El problema es que si usted no diezma, entonces ¿cómo usted va a redimir todo lo que le pertenece a Dios? Porque el problema es que antes Dios decía: el diezmo es mío. Ahora el Señor te dice: tú eres mío. ¿Usted me está escuchando lo que estoy diciendo? En la antigua ley el Señor te decía: el 10% de lo que tú tienes me pertenece, devuélvemelo. En la nueva ley el Señor te dice: tú no tienes que darme nada porque todo me pertenece. Y entonces venimos y le traemos a Dios el diezmo. ¿Está bien? Y entonces hacemos cosas terribles como estas. Se nos ocurre una idea, un proyecto. Armamos el proyecto, armamos la idea. Y después de que armamos el proyecto y la idea, vamos delante de Dios. Dios, mira mi proyecto, bendícemelo. Los patos disparando de la escopeta, digo alguien por ahí. Usted que es un esclavo, diciéndole al amo qué es lo que debe bendecir en tu vida. Cuando la ley dice que los esclavos no tienen derecho y que los esclavos, su único motivo de vida es hacer lo que su amo le indique hacer. Pastor, entonces quiere decir que no podemos hacer negocios. Yo no estoy diciendo eso. Es que la ley de la gracia dice que tú y yo le pertenecemos a Él. Y la ley de la gracia entonces lo que indica es que tú y yo no podemos hacer nada sin el permiso de Él. No es que yo tengo una idea y se la llevo a Dios para que me la bendiga. No, Señor. Es que las ideas que yo tengo que asegurarme que vienen de Él. Porque si vienen de Él, yo hago su voluntad. Y como hago su voluntad, todo es de Él, todo es para Él. Y le agrado a Él. Pero la mala costumbre que tenemos los evangélicos, vamos donde el pastor: pastor, mire, monté una venta de empanadas, écheme de aceite y écheme de bendición para que no me roben. Y hermano, perdóneme, yo creo que le sale más barato ir a hablar con el brujo de la esquina que le tiene una ramita, porque usted lo que está pidiendo es un acto religioso de brujería. No quiere decir que yo no puedo ir a darle la bendición a su negocio. Lo que le estoy diciendo es que usted no puede pretender que algo que nació de su corazón, que usted no sabe si es de Dios, porque si no se lo presentó a Dios y no le pidió permiso a Dios y no le pidió dirección a Dios, usted no puede esperar que entonces todo lo que a usted se le ocurre en su mente viene de Dios. Y entonces, ¿por qué entonces hay evangélicos que montan negocios y quiebran los negocios? Hablamos. Porque hay evangélicos que compran carros y se los roban, o hacen negocios de casa y las casas les salen chimbas. ¿Saben por qué? Porque hicieron las cosas sin la dirección de Dios. Y
cuando tú haces las cosas sin la dirección de Dios, óyeme, tú no puedes esperar que la bendición de Dios te acompañe en lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un esclavo? Si quiere ir a visitar a su familia, va delante del amo. Amo, ¿será que usted me da permiso este fin de semana para ir a visitar a Majita? Tengo un año que no la veo. Y el buen amo, que es Jesús, le va a decir: claro que sí, mi hijo, vaya con mi bendición. Es más, llévese estos aguacates y estos platanitos para allá cuando su mamá. Pero ¿qué pasa si un esclavo se va sin el permiso de su amo? Y de repente su amo dice: ¿dónde está? ¿Dónde está Calisto? Que lo va a mandar a hacer unas cosas. Señor, se fue a visitar a la mamá. ¿Cómo? ¿Y por qué no me dijo nada? Ah, porque es la mamita, pastor. Porque es la mamita, Señor, ¿usted entiende? Y en el camino, mientras se fue con la mamita, que no es nada malo, lo atracaron, lo robaron, el carro se le pinchó, se le dañó el motor, le robaron la casa mientras salió. Y luego entonces el hermanito Calisto, que es un ejemplo, llega: ¡amo! ¡Mire todo lo que me pasó en el camino! Viene a mi memoria, ustedes recuerdan aquel hombre que fue a reconstruir los templos del muro de Jerusalén porque estaban quemados. ¿Cómo se llamaba este hombre? Nehemías, ¿lo recuerdan? A ver, ¿alguien se acuerda de Nehemías? Nehemías, Dios le dio un sueño, él habló con su amo, le pidió permiso para ir a reconstruir los muros del templo, pero Nehemías, antes de irse, le dijo: amo, hágame un favor, hágame unas cartas. Escuche, Nehemías, hágame una carta con la cual yo la presente a la gente que me encuentre en el camino, para que no me vayan a fregar la vida. Y hágame otra carta aparte para cuando yo vaya a buscar madera para reconstruir los muros, para yo mostrársela al que cuida los bosques y decirle: mire, aquí está la carta del rey, yo necesito madera, entrégueme la madera. ¿Saben por qué Nehemías reconstruyó en tiempo récord los muros de Jerusalén? Porque Dios lo mandó a hacerlo. Y como Dios lo mandó a hacer, Dios le proveyó todo lo que necesitaba para cumplir la misión que Dios le asignó. Cuando un hombre, cuando una mujer se mueve bajo la voluntad de Dios, se mueve bajo la bendición de Dios, no importa cuántos hombres malvados aparezcan en el camino, como le pasó a Nehemías. ¿Se acuerdan que Nehemías estaba construyendo y le llegaron dos paisanos por allá? Ustedes no van a poder, ustedes nada. Nehemías dijo: agarren la espada y con el otro vayan pegando los bloques. Si se nos viene, les trompamos. Pero aquí nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo eres tú? Yo te pregunto, ¿tú hoy estás haciendo la voluntad de Dios en lo que estás haciendo? ¿Estás seguro que en lo que te metiste hoy es el proyecto de Dios para tu vida? ¿O estás esperando que tu proyecto Dios te lo bendiga? Porque cuando en mi proyecto no está Dios, yo no tengo cartas para reprender al diablo. Yo no tengo cartas para reprender a los ladrones, a los estafadores. Yo no tengo protección cuando Dios no está conmigo en lo que estoy haciendo. Pero te garantizo algo: si Dios te dijo que está contigo en lo que estás haciendo, no importa que el dólar suba, no importa que el peso baje, no importa que el euro cambie, no importa que alrededor tus vecinos estén muriendo de hambre, o que pase esto o lo otro, que cambie de gobierno, no importa lo que pase, lo que es de Dios prospera y es bendecido sin importar lo que ocurra a su alrededor. La palabra de Dios dice, mi amado, que tú y yo somos en la nueva ley, en la ley de la gracia, dice que somos coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas, de arriba y de abajo. ¿Sabe qué quiere decir coherederos? Quiere decir que yo tengo derecho
lo de arriba como lo de abajo. Ajá, pastor, y si tengo derecho, ¿por qué no lo tengo? Porque aunque tengo derecho, sigo siendo un esclavo de Él y solamente puedo tocar y tomar lo que Él decida entregarme en mis manos. Pero estoy seguro de algo: lo que Dios me entrega y me da en mis manos, si viene de Él, ningún Satanás puede venir a robármelo. Ningún Satanás puede venir a estafarme o a traicionarme o a engañarme, porque eso es de Dios. Hace algunos años atrás me pasó algo curioso. Estábamos en tiempo de construcción y llegó la semana de pagarle a los obreros, y esa semana no entró plata. Yo no tenía plata. ¿Y cómo le digo yo al ingeniero que no tengo plata? Y tenía como, yo creo que eran como 6 o 8 obreros que habían en ese momento, y yo no tenía dinero. No entró suficiente dinero esa semana en la iglesia. Y yo eché cabeza, miré para todos lados. Y de repente me acordé de lo que yo le predico a usted. Porque saben que a los pastores también se nos olvida a veces lo que predicamos. Sí, a los pastores también. No solamente a usted se le olvida lo que Dios le enseña, a veces a los pastores también se nos olvida. Y entonces por un momento me relajé, respiré profundo y ya va. ¿De quién es esto? Esto no es mío. Señor, esto es tuyo. Respiré, me fui para mi oficina, tranqué la puerta, me tiré de rodillas. Y dije: Señor, tengo un problema. Tu casa está en construcción. Tú eres el dueño de esta casa. Hay que pagarle a los obreros y no tengo plata. Así que, Señor, te dejo mi carga porque esta no es mía. Esta es tuya. Ve a ver cómo le paga usted a los obreros, Señor. Porque la casa es suya y la obra es suya. Pero tu palabra dice que tú nunca dejas a tus hijos avergonzados, Señor. Hoy presento delante de ti la necesidad de tu casa. Y me relajé. Porque, ¿sabes? Estaba perdiendo el sueño, estaba muy cargado. Porque es que cuando tú atiendes tus negocios, tú tienes que resolverlos. Pero cuando tú descubres que estás atendiendo a los negocios que le pertenecen a Él, tú tienes paz. Porque lo que es de Dios, Dios lo sostiene, lo mantiene y lo prospera. Y en el testimonio que le estaba contando, que seguro usted quedó atento, pero cómo terminó el testimonio, al día siguiente pasó algo. Yo no me acuerdo cómo fue exactamente, pero alguien me llegó con dinero y me entregaron un diezmo retrasado. Yo no sé, hay gente que a veces retrasa los diezmos para castigar al pastor. Entonces, como que el Señor liberó a esa persona y decidió no castigarme más. Trajo los diezmos, me los entregó y dije: listo, Señor. Me fui cuando el ingeniero, miren, apagale. Porque el Señor no le debe plata a pobres. Porque Dios nunca se queda en deuda con nadie. Porque Dios nunca es avergonzado. Y porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y cuando a Él le da la gana, perdónenme por la palabra, cuando a Él le da la gana, Él puede abrir las ventanas de provisión. Pero escúchenme bien, cuando a Él también le da la gana, Él también puede cerrar las ventanas de provisión. Así que si yo soy de los que dicen que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, que no hay que dar primicias, porque todo eso era el antiguo pacto, tranquilo, en el nuevo pacto usted le pertenece a Dios. Y si usted no da diezmos, y si usted no da ofrendas, si usted no da primicias, no se preocupe, Dios se las cobra por la derecha. Usted no había entendido por qué tal vez no ha podido pagar las deudas que tiene. O usted no ha entendido por qué no ha podido cubrir los compromisos que tiene. Y usted ora y le pide a Dios: Señor. Y Dios guarda silencio y no dice nada. ¿Sabe por qué? Porque hay una ley que es la ley de la gracia. Y es que Dios no se mete en tus asuntos si tú no lo invitas a estar como dueño de esos asuntos.
casa de Dios? ¿Con cuánto esfuerzo te compraste en tu casa? Te felicito, tienes casa. ¿O puedes reconocer que Dios te bendijo y te dio tu casa? Porque si Dios te bendijo y te dio tu casa, te garantizo algo, Dios te va a ayudar y te la va a cuidar. Y te va a dar todo lo que necesites para sostenerla. Pero si tú eres de los que hablan harto diciendo, me esforcé, trabajé duro y con el sudor de mi frente me compré mi casa, entonces entienda algo, usted es el que tiene que pagar la plata para reparar su casa y no está esperando que Dios se la repare. No está esperando que Dios le repare el carro que a usted le costó tanto esfuerzo comprarse y que no ha podido todavía darle la gloria a Dios porque ni siquiera le pidió permiso a Dios para comprárselo. ¿Aló? No somos muy bonitos y muy agradables. Como que era más fácil la gracia cuando no entendíamos que era una ley. Sí. Porque el problema con muchos de nosotros los evangélicos, mi amado y mi amada hermana, es que estamos viviendo en un liberalismo cristiano. En un liberalismo. Porque escuchamos que Cristo nos hizo libres de la ley. Cristo no nos hizo libres de la ley. Cristo nos hizo fue libres del pecado de la ley. Del pecado. Mas no fuimos libres de la ley. Porque la ley fue transformada, fue cambiada. Cristo cumplió la ley. Oye, escúchame algo. Si Cristo hubiese venido a abolir la ley, entonces Cristo se lo hubiese llevado bien con Judas y con Pedro y hubiesen sacado espadas juntos. Y Jesús hubiese batido la espada. A ver, Pedrito, a ver, Judas, llámeme a más gente que agarre espada. Vamos a matar a todos esos desgraciados romanos y vamos a eliminar la ley porque ahora vamos a vivir como nosotros queremos. ¿Y saben por qué el pueblo de Israel no pudo aceptar a Jesús como el Salvador? Porque el pueblo de Israel estaba esperando que eso ocurriera. El pueblo de Israel estaba esperando una guerra. Estaba esperando que con sus propias manos, dirigidos por un hombre enviado por Dios, iban a matar y a destruir a todos los enemigos y se iban a convertir en libres. Pero eso nunca pasó. Cristo no se reveló, por eso Judas lo traicionó. ¿Usted sabe la razón por la que Judas traicionó a Jesús? Judas amaba a Jesús, pero Judas amaba más su deseo de libertad del pueblo de Israel. No era un mal hombre, él amaba a Israel. Pero como Jesús no tomó espada en su mano para defender a Israel, Judas dijo, este no es el hombre, y lo traicionó. ¿Por qué Pedro, antes de que arrestaran al Señor, agarró una espada, la sacó y trató de cortarle la cabeza a un hombre que llamaba Malco? Porque Pedro dijo, bueno, es tiempo de revolución, es tiempo de batir espadas y es tiempo de pelear por lo que soñamos y por lo que queremos. Y el Señor dijo, ¿de qué estás hablando, Pedrito? Señor, usted hace unos días dijo que tenemos que pelear por lo que queremos. Y tal vez usted dice, sí, yo he escuchado al Señor a través de una prédica, dijo, peleemos por nuestros sueños, peleemos por lo que queremos, no dejemos que nadie nos robe. Y entonces usted se prepara en la casa con un machete. El que venga a robarme lo que es mío, le entro a machete porque Dios me dijo que defienda lo que es mío. ¿De dónde saca usted eso? Pastor, el Señor lo dijo. No, ya va. No confunda las palabras de Dios con su ignorancia. El Señor nunca le dijo a Pedro que sacara. El Señor le estaba hablando de otra cosa diferente. La ley. Fíjate, por ejemplo, la última que aparece allí, nuestra manera de agradar a Dios. Bajo la ley antigua, para agradar a Dios había que hacer actos religiosos y sacrificios. ¿Lo recuerdan? O al menos eso era lo que exigía la ley aparentemente. Pero ahora fíjense la ley de la gracia en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Antes era fácil. En la ley, una vez al año había que entregar un animalito. Lo único que había que tener era plata. Y ahora el Señor nos amarró en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
que debe ser mi vida espiritual. La ley de la gracia dice que mi vida espiritual ya no tiene que ver con animalitos, ya no tiene que ver con sangre. La nueva ley, la ley de la gracia, dice que yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. Eso agrega que con todo mi bolsillo también. Entendamos que no son los actos religiosos, como venir a la iglesia, pagar diezmos o ofrenda, lo que me va a salvar la vida, sino que eso va más allá. Y es que Dios está viendo la sinceridad que está dentro de mi corazón cuando yo le quiero adorar y le quiero agradar a Él. ¿Alguien puede decir amén? Mis amados, es el tiempo de que nos despertemos del sueño de que la ley fue abolida. El momento de que tú te saques esas cucarachas de tu cabeza pensando que la ley fue abolida. Nuestro Señor Jesús fue el primero en demostrar la importancia de la ley. Usted no va a encontrar a mi amado Jesús violando la ley en ningún momento. Nunca violó la ley que estaba establecida en el antiguo pacto. Hablemos, por ejemplo, de la familia. ¿Qué hizo Jesús con la familia? Jesús honró y cuidó a su familia. Los teólogos dicen que José al parecer murió cerca de los 15 años de Jesús. Pero Jesús era el primogénito de su casa, el primer hijo de la casa. Y la Biblia nos habla de que María tuvo más hijos y era una familia grandecita. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hizo Jesús? Agarró las herramientas de su papá y se puso a trabajar para darle de comer a su mamá y para darle de comer a sus hermanos, porque eso lo decía la ley antigua. La ley antigua decía que el primogénito, al morir el padre, tomaba el lugar del padre en todas las responsabilidades. Ahora Jesús pudo haber dicho: no, ya un momentico, yo no tengo necesidad de eso, yo vengo a morir en la cruz y a cambiarlo todo. No, Jesús dijo: no, Señor. Esto me puede dar a mí una explicación muy clara de por qué Jesús tuvo que esperar hasta los 30 años para salir al ministerio. Porque es que antes de poder salir al ministerio, Él tenía que atender a su familia, tenía que cuidar a su mamá y tenía que cuidar a sus hermanos. Cuando sus hermanos ya eran adultos, entonces salió al ministerio para que ellos se sostuvieran y se mantuvieran solos. Pero muchos quieren servirle a Dios y olvidarse de la mujer, olvidarse del marido o olvidarse de los hijos. Muchos le quieren servir a Dios y ya no quieren servir en la casa, en el hogar. Viven en casa de sus padres y no, yo estoy sirviéndole al Señor, yo no tengo por qué estar trayendo nada para casa. O a veces cuando uno se ha encontrado con casos, una vez escuché el caso de un hombre, un siervo de Dios, que tenía 6 meses viajando por el mundo y que lo hacía todos los años, y dejaba a su mujer y a sus hijos por allá botados. Yo no sé qué clase de siervo de Dios puede ser que hace eso. ¿Qué clase de hombre puede abandonar a sus hijos y a su esposa a la gracia de Dios por supuestamente estarle sirviendo a Dios? ¿O qué mujer deja de atender su hogar, atender a su marido y atender a sus hijos porque es una sierva del Señor? Esa seriedad que usted tiene me asusta. Sí, porque a veces uno escucha con mujeres, mire, uno como pastor no escucha muchos cuentos, sobre todo las mujeres que tienen maridos que no son cristianos. Bueno, los que son cristianos también. Pero a mí ya me ha pasado que a veces llegan maridos que no son cristianos y lo están esperando uno en la entrada. Y uno ya tiene que tener guardaespaldas porque a veces vienen pensando que es que uno les tumbó la mujer, que la mujer está enamorada del pastor. Porque no, el pastor, desde que la mujer mía va para la iglesia, ahora no me hace desayuno. Ahora es puro metido allá en la iglesia con usted. ¿Es que está enamorado de usted o qué? Me está montando los cuernos con usted. Mire, ya no barre, ya no pasa colecto, ya no lava la ropa. Puro allá metido en la iglesia suya. ¿Aló? Yo cuidado si a mí me llegan a fregar por culpa de ustedes, ¿no? No, pastor, porque es que yo ya no vivo bajo la ley. Yo ahora vivo bajo la gracia, y la gracia dice que la mujer fue dignificada por Cristo Jesús. Claro que sí, pero ¿qué tiene que ver?
La gimnasia con la magnesia. Pablo no escribió facilito, mujeres, respeten a sus maridos. Pero también le dice al hombre, hombres tienen que amar a sus mujeres. Vamos a ver con el prójimo, ¿qué hizo Jesús? La ley del prójimo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo crucificamos? Con la ley del prójimo. ¿Qué decía? Voy a preguntarle diferente. ¿Qué decía la ley con respecto a la ley del prójimo cuando alguien le hacía daño a otro? ¿Alguien recuerda la ley de Moisés? ¿Qué decía? Dígalo duro. La ley de Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, por eso es que a Jesús lo confrontan con la cachetada. Si te dan una cachetada, pon la otra. Porque la ley decía, si a ti te dan una cachetada, tú tienes derecho de ¡pum! Zamparle la otra. Pero ahí sí les conviene a muchos en la ley, ¿no? Vivir bajo la ley. No, pastor, él me miró feo y yo le apliqué la ley. Él me pegó una, yo le pegué la otra. Él me dio con la mano, yo le di con la olla. Porque pastor, la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Le saca un ojo, le sacó uno. No, mire, y es que la ley era literal, ¿no? La ley era literal. Si en una pelea perdía un ojo, al otro le sacaban el ojo. Era literal. Eso no era, ¿cómo es que se dice la palabra en literatura? Metafórico. No era metafórico. No era metafórico, gracias, que no entendí. Era literal. Por ejemplo, si a este lo descubrían que le robó el burro a aquel y fue descubierto, tenía que devolverle el burro. Y si lo había matado lo que fuera, tenía que devolverle un burro igual. Y aparte de eso, intereses del burro, un burrito. Esa era la ley. Ahora, si Jesús fue crucificado por nuestros pecados, según la ley, ¿qué derecho tenía Jesús de hacer? Si él fue crucificado injustamente sin pecar, según la ley él tenía derecho del ojo por ojo y el diente por diente. Según la ley él podía reclamar ese derecho. Me mataron, que mueran. Pero aún así Jesús dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Así que no solamente él cumplió la ley, él renunció a su derecho de reclamar el derecho de la ley. Pero muchos de nosotros no, apenas medio la ley, queremos exigir nuestros derechos. Y no hemos cumplido todavía lo que nos corresponde. Pero mi amado Jesús renunció a su derecho a cumplir la ley. Hablemos de las finanzas. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntó a Jesús? Señor, mire, por ahí vienen a querer cobrarnos los impuestos. ¿Será que nos vamos rapidito para no? Nosotros, usted es hijo de Dios, que vamos a estar pagando impuestos. No. Le dijo, Jesús le dijo a Pedrito, ya, momentico, no me confunda la gimnasia con la magnesia ni la chicha con otra cosa. Lo que es de Dios, y lo que es de este mundo es este mundo. Así que, pero ojo, sáquese el pez que está de fueron que sacaron un pez. Ábrele la jeta al pez. Y cuando le abrió la jeta al pez, había dentro una moneda. ¡Ah! ¿Y qué hago con esta moneda, Señor? Bueno, debe a cada quien lo que corresponde. Debe al César lo que es del César. Recuerdan lo de la moneda. Debe al César lo que es del César y debe a Dios lo que es de Dios. Usted no encuentra en ningún momento a Jesús revolucionándose contra la ley. No, Señor. Hay que pagar impuestos, paguemos los impuestos. Ahora, ¿qué fue lo milagroso? Que los impuestos salieron del mar. Quiere decir que cuando yo tengo que cumplir la ley, yo lo único que tengo que es disponerme en las manos de Dios, que la provisión viene de Él. Amén. Y así como hoy no tengo para cumplir la ley, cualquier ley, impuestos, fíjate, hay gente que dice que el Señor es un demonio. Sí, hay gente que dice, me visitaron los demonios del Señor. ¿Quién dijo que el Señor es un demonio? El Señor es una institución legal que cobra impuestos. No, que me cortaron la luz. ¿Por qué le cortaron la luz? Porque usted es malo. No, le cortaron
cortaron porque usted no pagó. Uy, no, pastor, estoy molesto, me cortaron el agua. ¿Y por qué te cortaron el agua? Porque no pagaste. ¿Y por qué te corrieron del arriendo? Porque no pagaste. El diablo puerco, pastor. El diablo es puerco, me está acercando por todos lados. Mire, me cortaron la luz, me cortaron el agua, me quieren correr de la casa porque no pago alquiler. Ore por mí, pastor, porque el diablo es puerco. El diablo es puerco no, usted lo que es un sinvergüenza que no paga deudas. Usted lo que es un sinvergüenza que no le pone al día y que se traga la plata en vez de pagar las deudas. Si usted es alguien que tiene conexión con Dios y usted busca de Dios, usted tiene que entender la ley que es la gracia, no me libera de eso. Yo tengo que cumplir con los compromisos de esta tierra. Y Dios me dice que Él me va a proveer de manera milagrosa para eso, si me conecto con Él. Así de simple. Y eso incluye hasta las leyes que tengo que cumplir con la casa de Dios. Porque usted sabía para qué Dios estableció en el antiguo pacto los diezmos. ¿Cuál era el propósito de los diezmos? El propósito de los diezmos en el antiguo pacto era que los sacerdotes tuvieran recursos económicos para ellos vivir y para ellos sustentar la casa y que la casa se sustentara y la casa siguiera hacia adelante. Así fue de simple. Ah, no, en el nuevo pacto no hay que pagar diezmos y ofrendas. Ahora dicen, los que sacan esos temas por internet dicen, mande a su pastor a trabajar. ¿A qué piensa que uno no trabaja? Hay gente que piensa que estar en una oficina o cargarse una bombona de gas o vender en una bodega o en un negocio es más trabajo que lo que hace uno como pastor. Con todo el respeto, perdónenme, no quiero ofender a ninguno. Si usted no quiso estudiar, eso es asunto suyo. Yo sí estudié, yo soy un profesional. Y me especialicé para poder enseñarle a usted la palabra de Dios. Que a usted le parezca que mi trabajo es fácil, intente hacerlo, a ver si es verdad. Métase con Dios a ver si Dios le da primero una palabra y luego venga y después le hace al pueblo a ver si el pueblo se la recibe. Porque hay gente que piensa que como lo ven a uno vestido con la chaqueta de última del Cristo de la Nueva, por cierto, que de la puse hoy, ya me dieron esta mañana. Entonces piensa que eso no es trabajo. Es más, mucha gente piensa que el trabajo de un pastor es predicar un domingo. Ojalá, yo quisiera que el trabajo mío fuera predicar un puro domingo. Esa es la parte más fácil de ser pastor. Pero así es la ley de la gracia. Vamos a concluir. Por ejemplo, en la nueva ley, nuestro Señor en la relación con su Padre, en su relación con nuestro Padre, Él fue perfecto. Y la Biblia dice que el Padre se complació en la fidelidad, a tal punto fue fiel, que murió completamente solo en la cruz. Aún nuestro propio Padre tuvo que darle la espalda a Jesús, porque según la ley, el que pecaba tenía que ser despreciado. Y aunque Jesús no pecó, Jesús cargó sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Y a causa de que Jesús tenía sobre sus hombros el pecado de la humanidad, Papá dio la vuelta y le dio la vuelta en la espalda a su hijo. Por eso la Biblia dice que Jesús mirando al cielo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque papá no podía mirar a su hijo, según la ley no podía mirarlo. Él estaba cargando tu pecado y estaba cargando mi pecado. Mis amados, hoy damos gracias al Padre por nuestro amado Jesús, quien gracias a su sacrificio, cumpliendo la ley como siervo y como esclavo, nos regaló una nueva ley que se llama la ley de la gracia, para darnos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchó? Gracias a la muerte de Jesús y gracias a la nueva ley que es la ley de la gracia, usted y yo tenemos la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios y coherederos del reino de los cielos juntamente con Cristo. Mi invitación en esta tarde: cambiemos de actitud, mis amados, y recordemos que no fue en vano el sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz fue un plan perfecto, diseñado por Dios, por amor hacia ti y por amor hacia mí. Por tanto, mis amados, hagamos nuestra parte y entendamos que vivimos bajo la ley,
bajo la ley de la gracia. Porque tú y yo somos esclavos de Jesús. Y bajo la ley de la gracia tenemos derecho. Óyeme, bajo la ley de la gracia es que tú y yo tenemos derecho. Y somos coherederos del reino de los cielos y de lo que hay en esta tierra también. Pero la gracia es una ley, significa que si yo la cumplo, tengo acceso. Pero si no la cumplo, soy despreciado de estas promesas y pierdo el derecho a estas promesas. Así que conozca la palabra de Dios, busque de Dios, cumpla la ley de Dios y gánese el derecho de todas las promesas que están en la palabra del Señor. Amén. Quiero terminar con lo siguiente mientras usted está sentadito allí. Hay algunas caras que no conozco. Yo no sé si hay algunos amigos que todavía no le han entregado su vida a Jesús. Y de repente alguien en esta mañana me dice: pastor, me gustó eso de la ley de la gracia. Y me gustó que usted dijo que la ley de la gracia nos da el derecho y la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios. Quiero decirle a todos esto y recordarles: no todos somos hijos de Dios. Ese es un error grave que hay también en la mala interpretación. La gente dice: todos somos hijos de Dios. Mentiras. La Biblia no dice que somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos fuimos creados por Dios, por lo tanto somos creación de Dios. Pero la ley de la gracia, es decir, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nos da la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios. Es decir, que la nueva ley me da a mí el derecho. Si yo quiero ser un hijo de Dios, entonces me dice la palabra de Dios que tengo que reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, arrepentirme de mis pecados. Y esas dos cosas no es nada. Y entonces su gracia y su amor puede ser derramado sobre mi vida. Yo no sé si hay alguien en esta sala que dice: pastor, entendido de la ley de la gracia, me gusta y yo quiero entregarle mi vida a Jesús. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesús hoy? Quiero darle la oportunidad de orar por usted.